Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, Eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y sus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna. Es un verdadero privilegio, hermano, poder estar aquí enfrente de todos ustedes, poder compartir la palabra de nuestro Dios. Para mí es un verdadero privilegio. Créame que no hay gozo más grande para el hombre o el creyente que el poder compartir la fe con la cual Dios nos ha podido renovar, transformar de una manera que a lo mejor ni siquiera nosotros pensábamos. A lo mejor aquel hombre con vicios, a la persona que a lo mejor tenía situaciones por las cuales pensaba nunca poder salir, hemos visto que por medio de la declaración del Evangelio, las palabras y las personas siempre cambian, siempre se transforman. Dios nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Y el mensaje de esta semana, hermanos, créanme que yo estaba pidiéndole a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo le diga a tu iglesia? No quiero decirle algo que yo quiera decirle, sino quiero que realmente tú me digas qué quieres para tu iglesia. Y en uno de esos días, a las 3 de la mañana, me levantó y me dijo, quiero que le digas que no sean confiados. Por medio de su palabra, el Señor me mandó un texto. Y hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de un creyente muy confiado. Así se llama nuestro mensaje, un creyente muy confiado. Así que, para una breve introducción, hermanos, entendemos todos por medio de la palabra que aún nosotros en nuestra naturaleza transformada y renovada, aún hay en nosotros una naturaleza caída, una naturaleza que aún está potencialmente peligrosa, inmersa en nuestro cuerpo, en nuestra carnalidad, a tal grado que esa maldad, hermanos, puede tomar terreno si nosotros lo permitimos. Cuando venimos a Cristo, Él nos permitió cambiar de naturaleza a tal grado que nuestros anhelos fueron cambiados, nuestros deseos fueron cambiados, fueron renovados. Todo nuestro pensamiento se vio renovado, como lo dice la Escritura, pero estamos contenidos en una condición que la Biblia lo llama caída, corrupta. Aún en nuestra condición donde el Señor ya nos redimió espiritualmente, estamos inmersos y encerrados en una situación caída, en un hombre caído. Y aunque el Espíritu que Dios nos ha dado, el Espíritu de Cristo, no puede pecar, nuestra condición humana sí lo puede hacer, sí lo puede ejecutar. Entonces, ante estos pensamientos, hermanos, no podemos confiar en nosotros mismos. No podemos confiar en nosotros mismos. En nuestra carne ciertamente debemos tener confianza, una desconfianza saludable de lo que podemos o no podemos hacer si nos confiamos de más. Y esta es la desconfianza saludable que debe tener todo creyente
de sí mismo, no confiarse de más, porque en ese momento estamos en un verdadero peligro. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque no tener esto presente en nuestra vida nos coloca en una posición muy peligrosa, aún más peligrosa. El no tener en cuenta que nuestra carne está potencialmente dentro de nosotros y puede causar el efecto que causó antes, el no tener presente esto en nuestras vidas nos coloca aún en una situación aún más peligrosa. Son cosas de las cuales no se puede dejar pasar. Son cosas de las cuales no podemos ignorar. Yo trabajo para una empresa de residuos peligrosos y si hay algo que no podemos ignorar son las señales, son las advertencias. Y dentro de nosotros estamos contenidos con una advertencia de peligro. Peligro. ¿Por qué? Porque nuestra carne es así, de potencialmente peligrosa. Encontramos entonces dentro de este pensamiento verdadero que hay algo que nos engaña y hay algo muy falso en nosotros. Jeremías decía que engañoso es el corazón, mucho más que todas las cosas, incluso que pueden haber allá afuera. Engañoso es el corazón. Y dentro de este pensamiento, hermano, también hay otro que está en contra de este pensamiento. Desde que nosotros iniciamos nuestra educación secular, educativa, desde temprana edad, a nuestros hijos, ¿qué se les enseña? Ten confianza en ti mismo. Y dentro de todo eso, nuestros hijos, desde que comienzan esa educación temprana, empiezan a enseñarles que la grandeza está en ellos, que lo bueno está en ellos, que todo radica en cómo se programe mentalmente para lograr hacer las cosas y son grandiosos. De esa manera es como nos están programando desde la educación temprana, en querer hacer las cosas por nuestra propia cuenta y confiar en nuestro talento, confiar en nuestra capacidad, confiar en cada una de las cosas que como humanos tenemos. Pero las personas salen programadas con este chip implantado creyendo en su poder personal, su dignidad personal, sus derechos personales, su talento personal y rechazan la realidad de que realmente somos corruptos, caídos, malos, pecaminosos, egoístas, propensos al desastre. Esa es la realidad. Pero allá afuera lo quieren disfrazar. Entonces, la autoestima, la confianza en uno mismo, la soberbia personal es pecado, es la punta de la flecha de todo, donde todo comienza. La soberbia comenzó en el huerto del Edén, con que Dios ha dicho. Y ellos creyeron y pensaron que podían ser más que Dios. Entonces, bajo este esquema, hermanos, hoy vamos a conocer a un creyente, uno de nosotros, y yo podría decir uno de los mejores de nosotros, uno que no solamente tuvo el privilegio de caminar 3 años seguidos con el Señor, día y noche, comió con el Señor, bebió con el Señor, durmió con el Señor. Si el Señor iba a tal lugar, Él iba a tal lugar. Y aún así, en esa situación, pudo observar la confianza en sí mismo y cayó. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de Pedro, del apóstol Pedro. Y en Marcos 14, del 66 al 77, vamos a entablar nuestra predicación el día de hoy bajo este esquema. Marcos 14, del 66 al 72. Y dice así, va a aparecer en pantalla, pueden leerlo. Dice, estando Pedro, dice, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro, que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. El gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho,
antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Este es Pedro, hermanos, el gran líder, el gran predicador. ¿Cómo puede pasar esto? Usted me puede decir, hermano, pues ¿cómo puede pasar esto? Este es Pedro. ¿Cómo Pedro, aún siendo un creyente verdadero, confiando en el Señor, pasando tanto tiempo de su vida en el Señor, aprendiendo del Señor día y noche, pudo haberlo negado? ¿Será que esto lo hace un creyente verdadero? La respuesta es sí. Sí, hermano, totalmente. ¿Podemos negarlo? Sí, es verdad, podemos negarlo. Pero eso no quitaba que Pedro confiara en el Señor. Eso no quitaba que Pedro amara al Señor. Inclusive todo su amor lo llevó hasta ese momento donde él estaba y negando. Si a lo mejor pensamos, hermanos, que Pedro duró negando lo que leímos este texto, estamos muy equivocados. Pedro no duró segundos negando al Señor. A lo mejor se extendieron hasta 2 horas negando al Señor. Porque todo comenzó el jueves por la tarde-noche. Todo comenzó el jueves por la tarde-noche. A la medianoche, el Señor ya estaba siendo enjuiciado. Y dentro de ese lapso de juicio, que duró aproximadamente como 2 horas, de 1 a 3 de la mañana, del día viernes, en ese momento también Pedro estaba pasando simultáneamente todo esto que estamos hablando, las negaciones de Pedro. Y mediante eso, hermanos, podemos entender que su primera respuesta para él pudo haber sido sorpresa. Pudo haber sido sorprendido en el acto, ¿verdad? No lo meditas, simplemente reaccionas. Y de esa manera fue como Pedro reaccionó la primera vez. Pero las segundas 2 ya fueron premeditadas. Fueron puestas primero en su mente para dar una respuesta concreta a sus preguntas. Y en este momento, hermanos, Jesús fue llevado ante Anás y Caifás y estaba Pedro negándolo quizás también al mismo tiempo. Cristo fue visto hablando honestamente de la verdad, aunque sabía que le costaría su vida. Pero también en ese momento Pedro fue hallado hablando deshonestamente, tratando de preservar su vida. 2 actos, 2 momentos, el mismo lugar. Entonces, pero lo que Pedro hace aquí no nos espanta. Ciertamente lo digo porque inclusive en alguna ocasión, en algunos momentos, nosotros también hemos estado en esa misma situación de Pedro. ¿Por qué lo digo? Porque quizás en el momento que debimos hablar, callamos nuestra boca. En el momento donde más debimos haber levantado la bandera del Evangelio, la bandera de la salvación, a cualquier lugar, en cualquier persona, en el trabajo, ya sea en nuestra célula, ya sea con esa familia, a lo mejor callamos, a lo mejor por quizás librarnos de un problema momentáneo, callamos nuestra boca y no declaramos la verdad de Jesús. Entonces, bajo este contexto es que Pedro se encuentra. Claro que si totalmente creemos que lo sabemos muy bien todo, no lo es. Quizás no hemos estado en un tribunal, quizás amenazando nuestra vida, quizás no estamos delante de un juez para que nos encarcele por declarar nuestra fe, pero quizás los hemos hecho, hermano, de una manera mínima en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros vecinos y con todo lo que a lo mejor pudiera ser receptivo a la palabra de Dios. Hace unos meses atrás, hermanos, recibiendo la coordinación, me llama un hermano, ven a mi casa, la verdad estoy muy mal. Fui a su casa, hermanos, y él me dijo, hermano, la verdad yo estuve a punto de suicidarme, pero quiero que me hables de ese Dios en el cual tanto oran, de ese Dios al cual tanto claman. Quiero conocerlo, quiero realmente tener una experiencia personal. Y en ese momento declaré en el nombre del Señor las palabras que este hombre necesitaba escuchar, porque no debemos callar, hermano, ni en cualquier situación, aún pensando que no lo sabemos. Dice el Señor, Él nos recordará todas las cosas. Hay hermanos que a lo mejor por eso no invitamos en nuestras células porque tenemos ese miedo al no decir las cosas como deben de ser. Pero hermano, Dios no hizo invitadores, hizo predicadores de su palabra. Y bajo ese esquema, hermanos, nosotros vamos a caminar en nuestra vida. Entonces, hermanos, dice, y lo hacemos sabiendo que amamos a Cristo. A veces negamos aún sabiendo que amamos a Cristo.
no estamos dejando la fe en Él ni la confianza en Él, usted y yo podemos entender esta situación que Pedro vivió. Aunque decimos que amamos a Cristo, a veces lo negamos con nuestros actos, a veces lo negamos con nuestra boca. Y aunque no lo confesamos verbalmente, a lo mejor todavía en nuestro corazón lo hemos confesado. Por eso es que creemos nosotros en la restauración del creyente también. Porque aunque pase esto, hermanos, nuestra fe sigue viva. En la historia de la iglesia han habido creyentes que en algún punto de su vida negaron verbalmente al Señor, pero no en su corazón. Por eso creemos en la restauración. Un tiempo el hermano se va y al poco tiempo también regresa, pero siempre regresa a la casa. Y en todas partes del mundo, muchos cristianos que verbalmente niegan al Señor, a lo mejor allá en otros países, están siendo ejecutados muchos cristianos por realmente ser valientes y valerosos en razón de no negar, sino confesar. Pero hay muchos de los cuales no se cuenta, pero lo están negando para evitar cárceles, para evitar muchas situaciones de peligro. Y aún haciendo eso, hermanos, el Señor está en su corazón también. Prueba de ello, por ahí investigando un poco, había una iglesia en Rusia. Cuando llegó la persecución en Rusia, hubieron muchos hermanos que para evitar esta situación de muerte y encarcelamiento, no confesaron verbalmente al Señor. Tuvieron miedo. Terminando la guerra, terminando toda esta persecución de muerte y dolor, estas personas decidieron regresar a sus iglesias. Pero muchas iglesias no los aceptaron. No los aceptaban. ¿Por qué? Porque les ponían condiciones. Mira, ok, vas a regresar, tú en una vez negaste al Señor, tú eres un traidor, pero te aceptaremos en la iglesia si públicamente confiesas que lo negaste. Y muchas iglesias en Rusia ya no los aceptaron definitivamente. Algunos incluso hicieron sus iglesias en razón de estos creyentes que en su momento fueron cobardes y no confesaron la palabra de Dios como debía ser. Pero independientemente de eso, hermano, ellos querían seguir buscando al Señor. A Pedro se le dio la oportunidad y hoy hablaremos de eso. Y como primer punto quiero establecer, hermano, que no debemos de tener esa confianza, porque es una confianza peligrosa. La confianza en uno mismo, la confianza en el poder hacer de uno mismo con su propia fuerza es peligrosa. Pedro no tuvo el beneficio de leer Romanos 7. Pedro no tuvo el beneficio de leer Gálatas 5, donde nos muestra, ¿verdad?, las obras de la carne y los frutos del Espíritu. No leyó Romanos 7 acerca del pecado que mora en mí. Pedro no tuvo esa oportunidad de poder documentarse acerca del peligro potencial que había en su vida. No tuvo la oportunidad. Pero había sido muy exitoso en su vida. Pedro había sido muy exitoso en su vida como creyente. Vemos que Pedro fue predicador con gran poder. Vemos que a Pedro se le fue otorgado también autoridad de Dios y poder de Dios para sanar. Se le fue otorgado inclusive que los demonios se sujetaran al poder de la presencia también del Señor. Todo eso, Pedro estaba en contacto con el poder, estuvo en contacto con lo sobrenatural y por eso se confió. Entonces el jueves por la noche, nuestra historia da lugar con este contexto. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón. Nunca es bueno cuando dicen tu nombre dos veces. Simón, Simón. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Como fue por Job, así vendrá por ti. Para probar que la fe verdadera, la fe cristiana, la fe en Cristo, no se puede quebrantar sin importar la circunstancia, pero oré por ti, para que tu fe no falte. Esto habla de perseverancia, hermanos. Esto habla de que el Señor estará con nosotros, aún si en un momento dado no decidimos confesar. Aún hay oportunidad. El Señor ya oró por nosotros, para que nuestra fe no falte. Aún en las peores circunstancias, aún en los peores momentos, el Señor está ahí
A lo mejor hoy tú te sientas, hermano, pues fíjate que yo sí he negado mucho al Señor en mi trabajo, en mi escuela. La verdad a mí me avergüenza que sepan que yo soy creyente. La verdad a mí en mi trabajo yo no puedo decir que soy cristiano, porque si una vez enterándose que soy cristiano, no sabe el problema en el que me voy a meter. A lo mejor muchas de nosotros que estamos aquí, sea esa nuestra situación. Hermano, no lo quiero hacer porque si lo hago, a lo mejor incluso hasta mi patrón me corre. A lo mejor ya no voy a formar parte de ese círculo social, y a mí me gusta formar parte de ese círculo social, hermano, pero tengo que negarlo momentáneamente. Entonces, hermanos, luego salieron todos dirigiéndose al Monte de los Olivos, y regresando en el Marcos 14, versículo 26, cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Y cuando por fin llegaron, Jesús les dijo: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Era el momento para armarse, era el momento de la batalla espiritual. Dios nos da oportunidades, hermanos, para que nosotros podamos armarnos de tal forma que podamos estar listos para el ataque. Hablábamos hace un momento en la escuela dominical que Dios nos ha dado su espíritu. Y Él nos enseña, nos instruye, nos guía y nos motiva a hacer las cosas, ¿verdad? Pero si no lo procuramos, si no lo alentamos, si no le damos lo que necesita, no podrá ayudarnos. Y en este momento Jesús les dio la oportunidad a sus discípulos de poder estar preparados para todo lo que viniera. Era el momento de tener toda la armadura espiritual. Pero Marcos 14, 37 dijo: vino luego, ¿y qué? Y los halló durmiendo, y le dijo: Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Eso se lo dijo a Pedro, mis hermanos. Simón, ¿duermes? ¿Duermes en este momento donde deberías estar orando? ¿Duermes en este momento donde deberías estar luchando la batalla espiritual, donde todo comienza, donde todo radica, donde ahí ganamos, donde podemos perder incluso si no lo hacemos? ¿Duermes, Pedro? Este es el sueño, hermano, de la confianza en uno mismo. Pedro se había confiado demasiado por todo lo que había pasado. Muchos de los que estamos aquí, hermanos, llevamos algunos años ya, y a lo mejor nos hemos confiado demasiado de quién soy en la iglesia. Y mediante eso, hermanos, todavía no lo entiende, ¿verdad, Pedro? Este es el sueño de la confianza en uno mismo. Pedro no se da por vencido, sigue resuelto en no negar al Señor, pues ya el Señor se lo había advertido, y quiere seguir demostrándolo con sus propias fuerzas. Pedro no se daba por vencido. Pedro estaba resuelto a esas palabras que Jesús le dijo: me negarás. Seguía con sus propias fuerzas y confianza. En el versículo 47, en Marcos 14, ahí mismo, dice: pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Marcos no nos dice quién fue, pero los demás libros de la Biblia sí nos muestra que fue Pedro. Y aún si no supiéramos el nombre, yo creo que rápido nuestra mente concordaría: Pedro, porque él era el confiado, él era el aventado, él quería hacerlo, él estaba resuelto a decirle al Señor: Señor, conmigo, yo no me, como dicen aquí, yo no me rajo, yo estoy ahí al pie del cañón, pero en sus fuerzas. Así que Pedro sigue probando al Señor que puede ser confiable. Todo lo que pueda venir a él, en su mente él era invencible, en su mente él era invencible. En su mente él era una persona muy confiada, en su mente era muy fiel al Señor. Y estando tratando de probar eso, el que tiene confianza en uno mismo es muy peligroso. Pedro fue peligroso. Y ya lo estaba demostrando inclusive con acciones que dañaban. A tal grado que el Señor le dijo: basta, no es de esta manera, no es la forma, basta. La confianza peligrosa se apodera de Pedro. En Proverbios 16, 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. En 1 Corintios 10, 12 dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga.
Mire que no caiga. Pedro está listo para una caída. Su amor por Cristo, su amor por la verdad, su deseo por ser obediente a Cristo, pero no comprende el poder que aún su carne ejerce en él. Aún no lo comprende, aún no lo sabe, aún no mira y dimensiona el poder que esto tiene en el creyente. Y nos lleva al segundo punto, que es cobardía frustrada. Cobardía frustrada. Marcos 14, de 66, dice: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. ¿Qué estaba haciendo Pedro ahí? Si todos entendemos y hemos leído todo este pasaje y todo este versículo, entendemos que Pedro, después de que arrestaron al Señor, después de que todos fueron esparcidos y se cumplió la palabra que dice: herirán al pastor y todas las ovejas serán dispersas. Se cumplió la profecía. En ese momento todos estaban dispersos, todos estaban mirando, quizás algunos se fueron a sus casas, quizás algunos regresaron a esa barca donde el Señor los encontró, a lo mejor todos se fueron, a lo mejor Mateo regresó a su puesto, no lo sé. Pero Pedro seguía al Señor de lejos. Pedro quería saber en qué iba a terminar todo eso. Habían tomado a su maestro. Lucas dice que le seguía a distancia. Mateo dice que le miraba de lejos. Él guardaba distancia, atrapado entre el temor y la fe, entre el amor y el terror. Ese era Pedro. Y esta pregunta, dice, y esta pregunta lo tomó totalmente con la guardia abajo. ¿Eres tú? Dice Lucas 22:56, pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo: también este estaba con él. También este estaba con él. Cuando habla de que se fijó, habla de que ya lo tenía bien visto. Ya desde la primera entrada, porque no podían entrar en ese lugar cualquier persona, sino solamente los sacerdotes y conocidos de los sacerdotes. Sabemos que Juan era conocido del sacerdote y por eso Juan le permitió entrar a Pedro a ese lugar, a ese patio donde estaba Anás y Caifás. Ese es el momento, ese es el lugar de nuestra historia. Ahí fueron sus negaciones. Eso fue lo que no esperaba. Pedro no esperaba esa pregunta. Pedro no esperaba que lo interrogara. Quizás podríamos decir que si en algún momento Pedro hubiera sido llevado a un cuarto oscuro y esperar durante media hora a su interrogador, quizás a lo mejor en ese momento Pedro se hubiera acordado. El Señor me dijo 3 veces, el Señor me dijo todo esto, pero no hubo tiempo, lo tomó por sorpresa, como muchas veces nos toma por sorpresa a cada uno de nosotros, cuando realmente debemos confesar, y nos toman por sorpresa y preferimos no hacerlo, porque a lo mejor nos puede costar una amistad, el trabajo, una relación o un círculo social. La segunda negación ya fue premeditada. No soy, no conozco al hombre. Y hasta puso juramento en ello. No lo conozco, lo juro. ¿Ha escuchado esto, no? Cuando usted le quiere sacar la verdad a una persona y dice: no, te juro, por lo más sagrado, te juro con las manos, con todas las Biblias posibles, yo te juro ahí, así juran los gobernadores en Estados Unidos, ¿verdad? Juro que ayudaré, respetaré, seré honorable, seré responsable. Y así juran cuando toman protesta los presidentes en Estados Unidos, juran con la Biblia en la mano, ¿verdad? Y en este momento Pedro ya no hallaba por qué más jurar, porque ya estaba meditándolo, que lo que también le iba a pasar a él podía ser lo mismo. Pero la tercera vez que hace esto ya empieza a maldecir. Este es Pedro y realmente está tocando el fondo. Una vez que ya no, el juramento le hizo efecto y la gente seguía insistiendo si realmente era o no parte de la fe, si era no creyente, él empieza a maldecir y empieza a bajar la mano de Dios a su cabeza, aplicando con este simbolismo la maldición. Si yo soy que en este momento caiga una maldición sobre mí. Y ese era Pedro, tocando el fondo. Pero Marcos 14:72 dice: el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de todas las palabras que Jesús había dicho antes de que cante
2 veces el gallo, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Confianza peligrosa llevó a esta cobardía frustrada. Confianza peligrosa nos llevó a una cobardía frustrada. Lucas tiene una información diferente, importante, que debemos resaltar. Dice que en Lucas 22:61 dice: entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor, que había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. La mirada del Señor penetró en los ojos de este temeroso apóstol. Y en algunas ocasiones también ha penetrado el sentir que Dios nos mira y que nos demanda fidelidad, que nos demanda proclamación de su palabra. El Señor nos mira a diario, hermano, y esta es la mirada penetrante, la mirada de que el Señor te ve y sabe que pudiste haber hablado, pudiste haber declarado el Evangelio y no lo hiciste. Esta fue la mirada de Pedro, la mirada que el Señor dio a Pedro. En los ojos de Pedro entró la mirada de Jesús. Y como tercer punto, ¿cómo fue que pasó esto? ¿Cómo fue y cómo llegó a pasar todo esto? Bueno, podemos tener algunas afirmaciones. Principalmente, Pedro se jactó demasiado. Todos conocimos a Pedro, ¿verdad? Cuando decía: Señor, aunque todos se escandalicen, ¿qué? Yo no me escandalizaré, yo no lo haré. Yo creo que tú hablas mucho, yo creo que tú conoces mucho de la verdad, pero creo que te equivocas conmigo, Señor. Creo que tu afirmación está muy fuera de lugar, te equivocas. Todos se escandalizarán, pero yo no lo haré. Tranquilo, puedes confiar en mí, ¿verdad? Pero se jactaba demasiado, tenía una confianza suprema en su carne, en su carne. Segundo, podemos entender que también él escuchó muy poco, porque de todas las veces que el Señor le decía, él le salía y le decía otra cosa. Pedro, me negarás. No, si me fuere posible ir contigo hasta la misma muerte, allí estaré yo contigo. Él no escuchaba. Él no quería escuchar. Escuchó muy poco. Satanás quiere zarandearte. Si el Señor nos dijera esto a cada uno de nosotros hoy, ¿cuál sería tu actitud saliendo de este lugar? El Señor quiere zarandearte. Ok, Señor, me pongo alerta. Si quieres, en este momento empiezo un ayuno colectivo y empezamos a orar para que el Señor no nos zarandee. Si entendiéramos que a lo mejor el Señor nos quiere ayudar y nos quiere librar para confirmar nuestra fe, haríamos más y escucharíamos más. Entonces Pedro escuchó muy poco, no quería escuchar las palabras de Jesús hablando negativamente de él, hablando de una traición. Oró muy poco. Vemos que cuando Jesús los encuentra, ¿verdad?, en el huerto, él orando, pero no quiso orar Pedro, prefirió dormir. Durmió cuando debía orar. Oró muy poco. Y después actuó demasiado rápido. Tomó espadas, se salió de la línea por sus impulsos. Él no quería las palabras, él no quería la oración, él quería la acción. Actuar demasiado rápido lo llevó también a poder hacer esto. Siguió demasiado lejos. Vemos que él debía estar ahí. Yo creo que no había lugar más seguro en ese lugar más que estar al lado de Jesús. Jesús se los había confirmado más de una vez. En esa barca donde estaban los apóstoles, el lugar más seguro era estando Jesús, pero tenían miedo. Aún no habían entendido que el lugar más seguro era al lado de Jesús, pero él permitió y él siguió de lejos. Cayó demasiado bajo la alta traición, lo que le llamamos la alta traición. Y algo que puede hacer un énfasis y un abismo grande entre Pedro y Judas es esto, que Pedro halló consolación en los ojos de Jesús y se arrepintió. Pero Judas no lo encontró. Judas desde el principio era un diablo. Pedro era un hombre de fe. Cayó demasiado bajo. Recordó las palabras de Jesús, que nos hará volver siempre, cuando dijo: pero yo he rogado para que una vez vuelto, confirmes a tus hermanos.
Y es la oportunidad que Dios nos está dando el día de hoy, iglesia. Dios nos está dando la oportunidad de regresar nuevamente a los antiguos rudimentos de la fe, a poder nosotros entender por qué somos una iglesia así. Hermanos, si usted no se ha dado cuenta, cada 5 semanas se trae un gran fruto aquí en este altar. Y damos gracias a Dios por eso, y damos gracias a Dios por todos los hermanos que se esfuerzan en declarar la verdad. Pero dentro de unos pocos tiempos, hermano, ya vamos a necesitar incluso a lo mejor un segundo culto. Y tenemos que estar preparados, hermanos, porque sin duda alguna Dios siempre nos hará volver a lo que antiguamente hicimos y que nos dio resultado. Le da una nueva oportunidad y confesar ser fiel. Cuando hubieron comido, en Juan 21, 15, 19, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo otra vez, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Le dijo una tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Por cada vez que Pedro negó al Señor, Dios le dio una razón nueva para poder ahora decir que lo amaba. ¿Y cómo lo va a hacer? Empezando por apacentar, empezando por instruir. Cada uno de los que estamos aquí, hermano, aunque usted no lo crea, somos personas vistas por muchas personas. Y esas personas creerán no tanto lo que decimos, sino lo que hacemos. Y es momento, iglesia, de despertar en este sentir. No confiar en nuestra carne, confiar en Cristo, confiar en sus palabras, confiar en lo que ya se nos hizo o ya nos permitió ser. Pablo dijo, me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es momento, iglesia, de poner en práctica el conocimiento. Ahora que vino esta escuela teológica, hermanos, aquí a nuestra iglesia, es una gran oportunidad para que nosotros empecemos a saber más del carácter de Dios. Y no lo sabremos si no pasamos tiempo con Él. Hay muchas personas aquí que no hemos estado leyendo, que no hemos estado orando, que no hemos estado confesando, y no lo haremos sin antes no reconocemos que necesitamos confiar en el Señor y no en nuestra carne. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, Eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos Y sus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna.